¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Como les digo y les repito muchas veces, nosotros repetimos muchas cosas que escuchamos, pero no sabemos ni por qué lo decimos. Y esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, que ella nos enseña y nos instruye. Ese quien vive, siempre lo repetimos, muchas veces no lo analizamos. El Señor Jesús vive, Él fue resucitado de entre los muertos, el primero de todos. Y ahora está a la diestra del Padre. Amén. ¿Sabemos eso? Sí. Vemos que la carta de los Corintios es una carta muy linda en el sentido porque nos enseña, hay mucha doctrina y así también nos ayuda a despedazar toda doctrina que son falsas a través de su palabra. Así que vamos a estudiar un poquito lo que es del 24 en adelante, porque ya estudiamos del 1 hacia el 23. Nos acordamos, capítulo 15, versículos del 24 en adelante, pero si no sin antes leer del 1 al 3. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y aquí el verdadero evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Sabemos que Pablo fue el último apóstol que vio al Señor Jesús e incluso le costó su propia vista, lo dejó ciego, porque ya lo vio en su gloria. Y dice que la gloria del Señor Jesús era superior al sol, incluso le quemó la retina y después Ananías oró por él y se le cayeron, dice que como escamas. Pero eso no quedó completamente curado, sino que dice que después padecía de eso. Se cree que se le lloraban mucho los ojos. Entonces él le fue revelado el evangelio a través de visión. Él fue llevado a Arabia, lo pueden leer en Gálatas 1, del 10 o el 11 en delante. Él fue llevado al desierto de Arabia, donde el Señor le mostró y le enseñó todo lo que usted puede estudiar aquí en el Pará. Y no solo todo, porque en este caso no completamente todo, porque incluso él dice en 2 Corintios 13 que él fue llevado al tercer cielo y vio cosas que le fueron prohibidas hablar al hombre. No todos lo sabemos, solo él sabe lo que vio. Pero también le dijo que no era para que se gloriara. Y por eso permitió incluso hasta que un mensajero de Satanás viniera y lo acosara siempre. Y él le oró para que se lo quitara, mas sin embargo el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Esto es para todos aquellos hermanos que se creen mucho como cristianos. No debemos tener demasiada autoestima de nosotros en el sentido, bueno, lo voy a leer en Romanos 12. Nosotros solo somos siervos del Señor. Capítulo 12. Dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. No debemos tener un alto concepto de nosotros. Esto no se trata de nosotros, se trata del Señor Jesús. Hemos visto que aquí incluso habían desórdenes. Unos querían hablar más en lenguas, mas sin embargo Pablo dice, a los que son espirituales hablo, que no hablo cosas mías, sino que son mandamientos de Dios. Diciendo que no se haga desorden en la iglesia. No estaba prohibiendo que no hablaran en lengua, sino que estaba prohibiendo el desorden en la iglesia, porque dice que Él es un Dios de orden.
El problema de hoy en día es que no conocen a Dios. Muchos no conocen a Dios como tendríamos que conocerlo. Porque los predicadores de hoy en día se enfocan en otras cosas, en bendiciones, en prosperidad, etcétera, etcétera. Ven noches de milagro aquí y allá, pero dejan a un lado al Creador de los cielos. Y no hacen ver y entender a la gente contra quién es que están pecando. Y por eso que en las iglesias hoy en día hay desastres y hacen como que quieren y como que tienen el derecho de estar pecando, mas sin embargo la palabra de Dios habla muy claro. Y ya vamos a estudiar con respecto a eso también. Es necesario que nosotros los cristianos, que verdaderamente somos cristianos, entendamos esto. Y dice 1 de Pedro 4:17. No sé si los puede ayudar, hermano. Bueno, vamos a hacer aquí. Dice 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Nosotros vamos a la casa de Dios? Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aleluya. Es necesario conocer el verdadero Evangelio de Dios, porque conforme el Evangelio de Dios seremos juzgados. Y muchos hoy en día no tienen el conocimiento del Evangelio y por eso cae. Escuche bien un principio que hemos estudiado en Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Su Evangelio. Está hablando el Señor. Conforme a mi Evangelio, dice Pablo, que fue revelado a él. Por eso dice mi Evangelio. Fue lo que él estaba enseñando. No mi Evangelio, bueno, no es nada. No me refería a eso. Aquí el pastor es simplemente un siervo del Señor, el que trae la palabra de Dios y que se esfuerza en enseñarles el verdadero Evangelio, porque si no, hay juicio. Amén. Y quiero que vayamos a Salmos 7. Salmos 7, 11. Anoche lo leímos, gloria a Dios por eso, pero visto que hay nuevos, también es necesario que leemos estos. El 11, vamos a leer, dice, del 11 adelante, dice: mi Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, si verdaderamente Dios transformó nuestro corazón y somos cristianos, no podemos estar haciendo maldades. Y dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el tiempo el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Aleluya. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús y verdaderamente tenemos ese cambio de corazón, entonces sí hemos recibido el verdadero Evangelio, y entonces sí puede decir usted que Cristo lo ha salvado y le ha dado vida eterna. Aleluya. Para que podamos entender un poquito lo que es el Evangelio, porque es necesario que nosotros conozcamos el Evangelio. Porque todos allá afuera, si usted le pregunta al cristiano, dice que es Evangelio. Dice que es Evangelio. Yo soy cristiano evangélico. Y cuando les preguntan, no saben nada. Qué lástima
porque los mismos predicadores no están enseñando el verdadero evangelio. Seguimos en Corintios 15. Después vimos lo que es la resurrección de los muertos. Y yo creo que, no sé si ya los que estábamos aquí ya habíamos visto esto de esa manera que el Señor lo demostró el domingo pasado, pero hay un orden en la resurrección. Todos creemos que es un evento solo. No, es una sola resurrección, pero en orden. Eso fue lo que vimos. Cristo, y ahí mismo lo dice claro, uno dice así: pero cada uno, el 23 que fue donde quedamos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, y tiene una coma, porque fue el primero que resucitó para ya no morir nunca más. Porque antes de él había resucitado Lázaro, había resucitado el hijo de la viuda, pero ellos volvieron a morir. Pero después vimos en Mateo 27 que cuando él revivió, después de que él revivió, hubieron unos que resucitaron, salieron y se hicieron ver. Dice Cristo, las primicias, ese grupo que fueron escogidos para él, porque todo tiene que ver con las fiestas también. En las fiestas de las primicias, llevan el primer fruto y después llevan la gavilla, un manojo, un grupo. Para muchos será una sorpresa eso, pero si lo estudian un poquito más se van a dar cuenta. Y dice, luego los que son de Cristo, aleluya, en su venida. Esos somos nosotros. Cuando Él venga nos llevará y nos encontraremos con Él en las nubes. Pero después vemos que todavía hay más eventos del género, siempre con la misma resurrección. Incluso dice que después estarán los dos testigos, también ellos morirán y también ellos resucitarán. No será en el mismo tiempo, pero sí será una vez que resuciten. Después salieron los de la gran tribulación. Y en lo último, como ustedes pueden ver ahí, por eso tenemos ese cuadro maravilloso para que tengan un mejor panorama de la vida eterna. Después, como leímos en Job 14, 12, dice, cuando no haya cielo ni tierra, los que estaban durmiendo abajo, acostados, serán resucitados. Pero aparecerán delante del gran trono blanco. Aleluya. Yo espero que hayamos entendido ese mensaje, que lo dedicamos un poco de tiempo el domingo pasado. Ahora seguimos. El 24. Dice, luego el fin. No es que inmediatamente viene el fin. O sea, después de estos acontecimientos vendrá el fin. Pero cuando dice el fin no quiere decir inmediatamente, porque después de estos eventos de la resurrección y de la ida de la iglesia, no termina ahí. Todos sabemos, y lo pueden ver allá, el punto rojo, como lo estamos diciendo, que cuando nosotros iremos hacia el cielo, y bendito sea Dios, usted va a leer Apocalipsis 12, hay algo que sucede ahí, y usted nunca se había preguntado si ya sucedió eso o cuándo va a suceder. El Señor me mostraba cuando la iglesia iba atravesando los lugares celestes, porque dice la palabra de Dios, ¿quién es el que gobierna el segundo y el primer cielo? Satanás. En las tinieblas, si usted sale de aquí, lo que hay afuera es tinieblas. Y Él ahí tiene su trono. Dice en Isaías 14, por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra, hermano. No vengamos a dormir a la iglesia. No vengamos hoy porque no teníamos nada que hacer. Vengamos a estudiar la palabra, alimentarnos, porque dice que ella es luz. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, se nos revela y nos hace ver todas estas maravillas. Porque muchos todavía duermen y no tienen el conocimiento de los secretos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, para un verdadero cristiano, dice 1 Corintios 4, 1. Yo creo que la leamos, hermano, porque muchos todavía duermen. Dice así. Escuche bien, pues, así pues, téngannos, o sea, nosotros los cristianos, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. ¡Aleluya!
cuántos misterios hay en la palabra, pero muchos hoy en día no quieren saber nada. Solo quieren bendición, quieren esto, quieren el otro, buenos trabajos, buen dinero, etcétera, etcétera. Pero no se preocupan por el reino de Dios. A mí me interesa el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que todo esto que usted ve, todo va a pasar. Y si todo esto va a pasar, te digo, ¿qué interesa entonces? Me interesa a mí caminar conforme al Evangelio, porque conforme al Evangelio seremos todos juzgados. ¿No dice Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 que todos compadeceremos ante el tribunal de Jesucristo? Aunque si ahí los cristianos no serán para condenación, sino para recibir lo que hayamos hecho aquí, recompensas. Pero imagínense ustedes de pasar al reino del Señor por toda la eternidad sin ninguna recompensa. Qué triste, ¿no? Para mí es algo, digo, Señor, líbrame de eso, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad para poder tener recompensa. Una de las cosas que tengo que hacer bien es enseñar su palabra, su verdadera palabra. Y ahora ya depende de usted si usted quiere recibir el verdadero evangelio y la palabra de Dios. Usted tendrá recompensas. Yo creo que quedamos un poquito asustados cuando leímos estas cosas, pienso yo. Bueno, y dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Saben qué quiere decir suprimido? ¿Cómo? Desaparecido, arrancado, destruido, pulverizado. Todo dominio. Y no creas que solo la tierra. Y aquí está hablando de Satanás y su reino. Sus ángeles, sus servidores, porque no crea que solo Dios tiene seguidores, Satanás tiene seguidores. Hasta iglesias tiene. No los tome por sorpresa estas cosas. Los hijos de Dios debemos estar preparados para estas cosas. Y ayunan hasta más que los cristianos. Y saben más del reino de Dios que usted mismo. ¿Usted cree que ellos no estudian? ¡Ah! Nosotros somos los que dormimos, pero no por culpa del pastor, porque usted no quiere hacer una cosa. Despierta, despierta tú que duermes entre los muertos, dice, y deja que te alumbre Cristo. Los tiempos son malos. No es tiempo para estar jugando el cristianito. Es tiempo de estar concentrándonos en su palabra y llevar el reino a toda criatura. No perdamos el tiempo, enseñémosle a esos que están afuera, que van a perecer, porque renunciaron al Salvador. Porque todo aquel que dice, no, todavía no es tiempo, ya está renunciando a su salvación. Qué triste. Sigamos. Dominio, toda autoridad y potencia. Sabemos que los ángeles y los seguidores de Satanás significa aquel que divide, porque él se llama Lucífero, Luzbel, luz de la mañana. Creemos que cuando dice Satanás piensa que eso estaba hablando con un hermano o una hermana que cuando le dicen a Pedro, apártate de mí, Satanás, piensa que Satanás se le metió a Pedro. Satanás significa el que divide. Antes se usaba muy seguido, apártate de mí, Satanás, apártate tú, porque me estás apartando del propósito de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. No era que era poseído por Satanás. A veces malinterpretamos las cosas porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario que aprendamos del Señor. Amén. Amén. Sigamos. Si no siente el amén, si no siente decir amén, si no está de acuerdo conmigo, no lo diga, hermano. No lo diga por fuerza. Yo no exijo que diga un amén.
Solo si estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, verá grandes cosas. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Salmo 110:1 y dice esto, que todos serán sometidos bajo sus pies. Así que, qué lindo, maravilloso que nosotros lleguemos a sus pies con obedientes, porque cuando no lleguen obedientes, Él hará, sí les hará. Por eso dice la palabra de Dios que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza. Aleluya. Tan lindo el Señor. Cuando usted ve esas revelaciones así, yo me gozo, a mí me trae alegría. A mí me trae alegría. Yo no sé a ustedes, pero la palabra del Señor es el gozo de Dios. Aleluya. Y el postrer enemigo será destruido. Escucha bien, ¿quién es el que va a ser por último destruido? ¿Quién será? La muerte. Muchos dicen Satanás. No. Dice la muerte. Usted lo puede encontrar también en Apocalipsis 20, del 11 en delante. Aleluya. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Escuche bien. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Por supuesto, el Padre no está sujeto al Hijo, el Hijo está sujeto al Padre. Aunque sí, vemos aquí como que el Hijo no está sujeto al Padre, pero después lo vamos a ver más adelante que sí. Él es el que manda todo en estos instantes. Ay. No lo veo tan contento. Aleluya. Dice el 28, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo, todos. Aleluya. Es algo maravilloso cuando el Señor revela este tipo de cosas. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó, ¿cuánto es grande Dios? Lo que más se equivoca a la gente es que piensan que el Padre y el Hijo son el mismo. No dice así. El Padre y el Hijo dice que son unidos, son ahad. Dice, Shema Israel, Eloheinu, Yahvé, ahad. Escucha a Israel, el Señor, Yahvé, es unificado. Y algo maravilloso que el Señor me hizo entender, Dios lo llena todo. Y Él dice que el universo lo sostiene en sus manos. Gloria a Dios. ¿Cuán grande será Dios? El Padre. Amén. Él lo llenaba todo, y según se cree, los estudiosos dicen que Dios, como lo llenaba todo, para crear, tuvo que crear espacio, porque lo llenaba todo. Entonces, para crear espacio, lo creó dentro de sí, y se le llama el vientre de Dios. El universo entero. Como se dice aquí, voy a buscar al Señor, ya lo van a encontrar. Gloria a Dios. Y eso lo comprobamos en Apocalipsis. Dice que ahí no habrá templo, porque Dios, el Padre, es el templo. Y si este es un templo, ¿usted dónde está? ¿Está dentro o está afuera? Por eso dice, Dios sea todo en todos. ¿Nunca se había preguntado eso? Y dice que Él es todo y el Hijo es la lumbrera. Él está arriba también, pero Él, el Padre, está sobre todo. Qué grande es Dios. Qué maravilloso es. Por eso es que yo digo una cosa, hermano. Dice la palabra del Señor, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y también dice que Él ya nos programó, en este caso, por decirlo así,
que fuera de Él nosotros no logramos pensar nada. ¿Quién logra imaginar cómo es Dios? Nunca se había hecho esa pregunta. ¿Cómo es Dios? Pero no se logra imaginar cómo es Dios. No tenemos ni idea cuán grande, cuán poderoso es Dios. Pero dice, en lo que hemos estado estudiando, que un día lo veremos cara a cara. Aleluya. No veo la hora. Eso estaba hablando con mi esposa. ¿Qué fiesta haremos cuando nos encontremos con Él en las nubes? Aleluya. Yo no veo la hora de estar ahí con Él. Va a desaparecer todo dolor, toda tristeza, toda angustia para los que vayamos con Él. Pero los que creyeron ser cristianos van a pasar la gran tribulación. Y esto primeramente Dios lo vamos a enseñar también, porque esto ya lo he enseñado, pero no lo he enseñado y no ha quedado grabado, y esta vez lo vamos a hacer. Vamos a enseñar lo que es la novia del Señor, porque todos creen, todos piensan y todos aseguran que se trata solo de salvación y que toda la iglesia es la novia de Jesucristo, la futura esposa. No es así. No es así. Solo los que lo amamos. Hay un versículo bíblico que la hermana hoy mandó y a mí ese versículo me fascina, que es Proverbios 8:17. Dios ama al que lo ama y lo halla al que no le busca. Gloria a Dios. Bueno, Dios. Yo no, o sea, yo sé, yo oro, busco al Señor con todo mi corazón. Dios lo sabe, yo lo sé. Pero mi esposa testifica cuando yo duermo. Como clama al Señor cuando duermes. El otro día estaba bien dormido. Jesús, Aleluya. te amo. Hasta dormido. Gloria a Dios. ¿Cuánto más cuando caminamos? Debemos tener esa comunión con Él. Solo los que lo aman vamos a ser llevados como novia. Como la novia de Jesucristo. Y eso yo no lo voy a decir. Yo no voy a decir fulanito ama más al Señor que Él. No, no, no. Dice que Él nos dio el Espíritu Santo. 2 Corintios 1:22 dice que Él nos selló con su Santo Espíritu y Él mora en nuestro corazón y nos dio las arras. Aleluya. Y arras significa aseguración. Él es el que va a decir, he aquí tu novia Aleluya. Gloria a Dios. está lista. Pero todos los falsos van a tener que pasar por la gran tribulación. Y ya no van a entrar como novios, sino como los invitados. Muchas veces nos engañaron, ¿va? Muchas veces. ¿Quién es invitado a la fiesta del Señor? Los de aquí ya no lo dicen ya. Gloria a Dios. Porque el festejado no puede ser invitado. Es por él la fiesta, ¿o no? Sí. Al cumpleañero, ¿usted le da el invito para su cumpleaños? No. Ah, si usted le hace la sorpresa, invita a un montón de gente. ¡Ah, sorpresa! Los invitados son los invitados, pero la esposa es otra. Por el Señor y por su esposa es la fiesta, donde los invitados van a entrar, pero no solo, también hay siervos. Y no quiere decir que sea un lugar despreciable, pero yo quiero entrar como la esposa. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Yo quiero que cuando usted se vaya para su casa hoy en día, hermano, se vaya pensando eso. ¿Soy la esposa? ¿Ah? ¿Soy tu esposa, Señor? ¿Soy un cristiano genuino?
me han enseñado bien la palabra, tengo el conocimiento tuyo, porque eso es lo que carece hoy en día en las iglesias. Aleluya. Sigamos. Como les dije, yo les pedí perdón desde el principio, perdón así en cierto tiempo, en cierto sentido por el tiempo, pero al mismo tiempo no, porque es necesario que profundicemos las Escrituras. Es necesario. ¿Cuántos se ponen en su casa a estudiar y a profundizar en la palabra de Dios? ¿Cuántos la meditan? ¿La meditamos como es? Gracias al Señor, sí he estudiado, etcétera, etcétera, muchos estudios, pero uno de los que sí me encantó fue cuando me dijeron, ¿cuántas veces estudias tú el versículo para predicar? Ustedes, cuando los que han predicado, ¿cuántas veces estudian el capítulo para poder predicar? El pastor que me enseñó dice, Byron, primero que nada, hasta que se te quede. Pero mínimo unas 22 veces. ¿Cuántas veces nosotros leemos? Al menos 22 veces un capítulo. Estudiando, analizando, haciéndole preguntas, porque él la palabra, dice en el principio era, en español dice el verbo, pero en el griego dice logos, que significa palabra. En el principio era la palabra, y esta no es la palabra, y la palabra dice que se hizo carne, y esta es la palabra. Si usted le pregunta, usted se va a dar cuenta que sí, lo va a revelar. Es tan lindo y tan maravilloso, hermano. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Ustedes dirán, está loco, pastor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Ahora está regresando al segundo tema que tuvimos en este capítulo, porque eso fue lo que hablaba al principio. Amén. De la resurrección. ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si alguien no está seguro, hermano, que en este caso ellos habían metido en dudas. Había un grupo que se llamaba epicúreos y otros estoicos que enseñaban falsas doctrinas, muchas filosofías, y enseñaban que no había resurrección. Y por eso está este tema aquí. Y ellos aseguraban, el apóstol Pablo era uno de ellos, porque dice que él lo vio. Y cuando él lo vio, dice que le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Soy yo, Jesús. Soy yo, Jesús, al que tú Persigues. Aleluya. Le afirmó quién era. Los apóstoles todos lo vieron. Amén. ¿Cómo uno no va a estar seguro? Si uno sabe que sí resucitó, por supuesto que uno sí va a dar hasta su vida. En una ocasión fui a evangelizar a un lugar aquí que le llaman Mancini. Y estaba hablando con ellos, era un grupo que estaba tomando. Y se me acercó y se sacó un cuchillo, un cortelo, lo dicen aquí, se lo puso atrás. Y entonces, ¿tú estás seguro a dónde vas a ir a parar si mueres ahorita? Yo me levanté y yo le dije, sí. ¿Y tú? Yo estoy dispuesto a irme con el Señor. Aleluya. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a morir por el Señor? Y se hizo por atrás, me dijo. ¿Te crees? Nosotros debemos predicar a nuestro Señor Jesucristo vivo. Siempre que yo le pregunto aquí, ¿quién vive, hermano? No se lo pregunto solo porque lo escuché una vez, porque estoy seguro que Él vive y reina. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Y incluso estamos dispuestos a morir por el Evangelio de Jesucristo. Seguimos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero,
Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué sentido tiene entonces estar predicando si no tenemos esa esperanza, esa fe, esa seguridad que Cristo resucitó de entre los muertos? Aleluya. Comamos, bebamos y muramos entonces. Pero nosotros sí estamos seguros de lo que predicamos. Amén. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, y aquí quiero que pongamos atención. Velad. Velad, así dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Esto va para todos nosotros. No pequemos. El apóstol Juan dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. El verdadero cristiano, hermano, se va a cuidar siempre a no pecar contra nadie. Pecado significa ofensa. Yo ayer les comentaba, y cuando venía en el carro con mi familia, y es así, hermanos, venía en mi vía y ya estaba llegando, y había otra vía aquí, que él tenía el stop, él tenía que pararse, y no le importó quién venía, y él me pasó, pero sobando. Y yo, como les digo, verdaderamente me enojé, porque prácticamente violó mi derecho. No le importó quién estaba del otro lado. Y el Señor puso rápido en mi corazón. ¿Y nosotros cuántas veces violamos la palabra del Señor? Y decimos ser cristianos. Dice que al que difama solapadamente a su hermano, Dios lo destruirá. ¿Y por qué lo hacemos? Y decimos cristianos. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. No conocen que Dios es un Dios justo. Y por eso es que andan haciendo lo que andan haciendo. Todavía no les ha cambiado el corazón Dios. El que roba todavía roba. El que miente todavía miente. El que ofende todavía ofende. Y no han entendido cuál es el Evangelio. Cristo murió por nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Como les dije, es un capítulo muy extenso, muy lindo para estudiar. Yo quiero que vayamos a Hebreos y vamos a hacer un análisis aquí. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su... ¿Somos pueblo de Dios? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
A eso va para aquellos que no tienen el conocimiento del verdadero evangelio y andan pecando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, revolcándose como cerdos. Hagamos cuenta que el hombre es cerdo. Perdonen por la expresión, aunque si estoy en un lugar muy santo. Pero si usted agarra un cerdo y le pone un plato de comida buenísimo, exquisito, y le pone un plato de porquería, según usted, le di, lo suelta para que vaya a comer, según usted, ¿cuál va a agarrar? La porquería. Pero si el Señor hace esa obra maravillosa y transforma el corazón y lo convierte en un hombre sabio, y le pone el plato limpio y le pone las porquerías, cosa pensará de las porquerías? ¿No le vendrá de vomitar? Y entonces, ¿por qué lo que dicen ser cristianos se revuelcan en idolatría, se revuelcan en adulterio, se revuelcan en fornicación, se revuelcan en tantas cosas, hermano? Aleluya. Porque su corazón es de piedra o es un cerdo completamente. No ha sido transformado por el poder de Dios. Espero que hagamos conciencia. Y no digamos que somos ya transformados, somos cristianos porque solo hicimos una simple oración. La palabra de Dios nos hace ver cuán miserables somos. Y nos ayuda a ver solo un lugar. Se llama Cristo Jesús. Que verdaderamente sin Él estamos perdidos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Así que póngase de pie. Por motivos de tiempo siempre tratamos de cumplir el tiempo. Pero una cosa me ha enseñado el Señor: nunca los haces. Porque si los haces, después yo no voy a querer venir a comer. Cuando usted agarra una comida rica, hermano, y come hasta morir, y se queda con el estómago grande, después le vuelve a poner el plato, el mismo plato, ¿usted vuelve a comer? No. Pero cuando usted le da un poquito, más o menos, pero se queda con las ganas, y sabe que la próxima vez que va a venir a comer otra vez, viene a comer ese plato, ¿usted cómo viene? Con gusto, corriendo viene. Bueno, así que sea la palabra del Señor para ustedes también. Que cada vez que venga aquí, venga con esa hambre y esa sed del Señor. Amén. Así que, como decimos aquí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.